Buenos días a todos. Muchas gracias por haberme invitado a dar esta charla. Muchas gracias por estar aquí, a los organizadores. Y como tengo el tiempo muy contado, me reivindico con lo mismo que han comentado los que han hablado antes que yo y vamos a empezar con la presentación. Voy a hacerlo de forma lo más fácil que pueda, puesto que es un encuentro para familias y para también de una forma de abrir paso a lo que se os va a hablar después de la investigación. Entonces, muchos ya sabéis muy bien lo que son las cosas, pero a veces contarlo en orden va bien. No se puede hablar de todo, pero luego tendremos las preguntas y se pueden tratar temas en concreto. Las enfermedades mitocondriales. Pues las enfermedades mitocondriales son secundarias a un defecto en la fosforilación oxidativa mitocondrial. Se llaman por eso también enfermedades OSFOS. En estas existe un fallo en la generación de energía que tiene lugar en la mitocondria. Esta energía, en forma de ATP, pues es necesaria para todos los procesos de la vida, tanto de crecimiento como de desarrollo y todas las funciones vitales. Y si falta la energía, pues hay consecuencias en los órganos dependiendo de qué órgano se trate. Inicialmente, y he puesto aquí luego una fotito pequeñita, pues inicialmente estas enfermedades se descubrieron porque aún sin tener síntomas musculares, algún médico realizó una biopsia muscular y en esa biopsia muscular se vio que tenía proliferación de mitocondrias, que es lo que se llama fibras rojo rasgadas o en inglés ragged red fibers. Entonces, no siempre se ven, pero inicialmente esto era lo que realmente era el marcaje de una enfermedad mitocondrial. Y como a lo largo de estas enfermedades, cuando nombre algunas que sirven para tener aunque no son frecuentes, todo el mundo habla de ellas, pero no son tan frecuentes como uno piensa, son raras, pero sí reúnen características clínicas fundamentales para entender todas las enfermedades mitocondriales, y de eso vamos a hablar. Las enfermedades mitocondriales pueden ser enfermedades genéticas o enfermedades no genéticas. O sea que pueden ser heredadas o pueden no ser heredadas. ¿Por qué? Porque la mitocondria, ante diferentes procesos, incluso infecciones o otras enfermedades, puede alterarse su función de forma permanente o transitoria y puede causar síntomas. Y cuando estas son heredadas, pues hay muchos tipos de herencia. Unas que dependen del ADN nuclear y otras que dependen del mitocondrial. Y en general, por lo menos en la infancia, solo la menor parte, como entre un 20 y un 25%, serían de herencia mitocondrial, mientras que el resto podían ser recesivas, que es lo más frecuente, ligadas a cromosoma X o dominantes. Que una enfermedad recesiva quiere decir que los padres están sanos, pero son portadores. Y un 25% de sus hijos puede tener la misma enfermedad que el caso que tengan. O sea, todos somos portadores de muchas enfermedades y en el sorteo de la vida podemos tener un hijo que ha caído en el 75% o un hijo que ha caído en el 25% del sorteo. Y entonces quiere decir que esa enfermedad es recesiva. Ligada al cromosoma X, quiere decir que la madre es sana, pero se transmite a todos los varones. Y dominante quiere decir que uno de los padres está afecto y ha transmitido la herencia a su hijo. Lo que pasa que a veces el grado de afección es distinto en los padres que en los hijos. De esto se habla en todas las presentaciones. Pues hay el ADN nuclear, el ADN mitocondrial, que juntos colaboran para fabricar todas las proteínas que están en la cadena respiratoria. ¿Para qué sirve? Pues para todos los nutrientes que tenemos, los carbohidratos, las grasas, sobre todo los carbohidratos y las grasas, que se genera mucha energía. Entonces, a través de una serie de reacciones, forman ATP. Y estos dos ADNs colaboran en conjunto, no son independientes y son los causantes de que luego hay unas proteínas que deberían engancharse como si fuera un puzzle dentro de la membrana mitocondrial y para funcionar adecuadamente. Entonces, herencia materna solo hay cuando hay mutaciones del ADN mitocondrial.
¿Y qué pasa? Que el ADN en el óvulo materno, que hay más de 200.000 copias, pues cada mitocondria tiene varias copias de ADN mitocondrial. Y entonces puede ser que unas copias estén alteradas y otras que no. Y dependiendo de la proporción de copias de ADN normales o anormales en la mitocondria funciona bien o mal. Y dependiendo del número de mitocondrias anormales que hay en cada célula, la célula funciona bien o mal. Y dependiendo de cómo se reparten por órganos, cada órgano puede funcionar bien, mal o regular. Lo que sí es cierto es que cuando el nivel de mitocondrias anormales llega a un tope, ese tope causa enfermedad. Como hemos dicho previamente, pues hay enfermedades mitocondriales típicas, fácilmente reconocibles, que son sindrómicas. Hay muchísimas, no podemos hablar de todas, hablaremos de unas cuantas, como os he dicho previamente. Luego, saber que la mitocondria participa en enfermedades comunes, como en insuficiencia cardíaca, diabetes, en algunas infecciones, que en el envejecimiento hay un proceso de alteración también de la función mitocondrial, y por otro lado que hay factores externos como medicaciones y ciertas drogas que, o bien porque ese ADN mitocondrial ya tiene una predisposición como un tipo de sordera que es sensible a unos tratamientos con antibióticos que se llaman los aminoglucósidos, gentamicina, que habréis oído hablar de ellos, y otros aminoglucósidos, o que bien causan un daño porque dañan algo del ADN mitocondrial. ¿Y qué tienen de particular estas enfermedades? Pues lo que todos vemos, porque cada uno tiene un niño, tiene un hijo o conoce a alguien que tiene una enfermedad mitocondrial, pero no hay dos iguales, todos son diferentes. ¿Y por qué? Porque en las enfermedades mitocondriales se puede afectar cualquier órgano. Por otro lado, cada órgano puede tener unas manifestaciones completamente diferentes. Cada órgano se manifiesta en enfermedad, por ejemplo el hígado, pues pueden aumentar las transaminasas o puede estar amarillo o puede tener un fallo hepático. Pues curiosamente en las enfermedades mitocondriales puedes tener todo tipo de síntomas por órgano y luego se pueden presentar también a cualquier edad. ¿Cuáles son las más características y de las que vamos a hablar aquí porque nos sirven particularmente para esta charla? Pues el síndrome de Leigh, que es debida a muchos genes y es la causa más frecuente de encefalopatía en los primeros años de la vida, el síndrome de Alpers, síndrome de Melas, MERF, y luego pues hay síndrome de Pearson y el síndrome de Kersey, y luego la neuropatía óptica de Leber. Hay muchas más, pero no podemos hablar de todas. Entonces, el síndrome de Leigh, pues es un tipo de encefalopatía. Los niños pueden ser normales al nacimiento, pero en los primeros años de la vida, que es cuando se requiere realmente una gran parte de que el cerebro funcione perfectamente, porque daros cuenta, desde que un niño que es pequeñito, la cabecita tan pequeñita que tiene, aunque es grande proporciona al cuerpo, y todo lo que crece la cabecita en los primeros años de la vida hasta el año o 2 años, y luego ya te quedas con el mismo perímetro craneal, pues todo ese crecimiento del cerebro necesita pues cantidad de energía para mantener todas sus funciones. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese periodo en el que hay tantas necesidades, pues a veces cuando hay un fallo, pues ante una infección o cualquier cosa banal o a veces sin ningún motivo preciso, pues entonces hay un problema neurológico que antes puede no haber sido visto. Puede ser que algunos niños hayan tenido, pues la cabeza no la sostenían un poquito bien, o que un niño que inicialmente tenía la mirada con los ojos bien centrados y de repente bizquea un poquito. Los síntomas a veces pueden ser muy sutiles o a veces pueden ser muy agudos y súbitos. En conjunto son muy variados, pero tienen una característica que nos ayuda a diagnosticarlos y que es importante para dirigir todos los estudios que van a continuación, que es la resonancia magnética cerebral. En la resonancia magnética cerebral, ¿se ve? Estoy apuntando a este sitio, pero yo no sé si le veis mejor. Bueno, estoy más cerca. En la resonancia magnética cerebral, que aquí veis estas imágenes, esto tenía que salir de color gris. Estas zonas que están aquí tan blancas. Entonces, estos son los núcleos grises, el núcleo caudado que está arriba y el putamen.
Entonces, esto es lo que marca la simetría de las lesiones de los núcleos de la base, que se llaman así, que es sustancia gris y es donde se integra toda la información, es lo que se ve en la resonancia magnética, y esto a veces luego las imágenes incluso pueden desaparecer. Entonces, esto es lo que ayuda a diagnosticar el síndrome de Leigh. El síndrome de Leigh a veces cursa como una encefalopatía aislada y otras veces se asocia a otras alteraciones de otros órganos, y muchas de las enfermedades y muchas de las alteraciones genéticas que cursan en este periodo de la vida, la imagen que dan es así, es la imagen de síndrome de Leigh. Entonces, vamos a pasar a la siguiente. Vale. El síndrome de Alpers. El síndrome de Alpers ya es más raro como tal síndrome, pero es también importante porque los síntomas son diferentes. ¿Y qué tiene de particular el síndrome de Alpers? Pues que es una encefalopatía donde hay muchas crisis convulsivas que son resistentes a los tratamientos antiepilépticos y son de difícil control. Entonces, esta enfermedad se definió así por un doctor que se llamaba Alpers, y entonces en esta enfermedad había una afectación cerebral y hepática. Lo que pasa que la afectación hepática a veces es un poco variable y puede no detectarse inicialmente, o puede ser simplemente que en una anatomía patológica o en una biopsia haya una alteración del hígado. Y entonces es a veces sutil, pero hay que pensar en ello en las encefalopatías donde hay muchas crisis convulsivas. También en la resonancia pues se puede ver que hay una atrofia cerebral debida al fallo energético. Aquí, por ejemplo, pues se ve que los surcos están muy marcados, lo que hace que luego la cabecita quede más pequeña de lo normal, que es lo que se llama medicina microcefalia. Esta enfermedad está estrechamente ligada a un gen que se llama POLG, que ellas irán hablando, pero es el nombre del gen. Pero curiosamente, una cosa también importante para saber, para que os deis cuenta de la complejidad que tienen estas enfermedades. Por ejemplo, este gen que se llama POLG, y disculpar que está en inglés, pero yo os lo explico porque solo quiero decir 2 palabras. Entonces, POLG, o sea, un mismo gen, y este es nuclear, no es mitocondrial, o sea que no solo pasa con los mitocondriales que tienen una presentación variable, sino que este mismo gen, dependiendo de qué edad tengan los pacientes, puede dar unos síntomas u otros. Entonces puede ser responsable del síndrome de Alpers, pero luego puede ser responsable de otros cuadros que se presentan en la adolescencia o la vida adulta, que hay uno, por ejemplo, que se llama SANDO, que es una atasia espinocerebelosa, y entonces pues es este tipo de atasia. Y luego, como veis en la parte de abajo de la diapositiva, pues veis que también se puede asociar desde miocardiopatía hasta otro tipo de síndromes. Por ejemplo, en este mismo artículo que está publicado, pues entonces se describen con respecto a la edad del principio, que hay desde la edad de los 0 años hasta los 40, pues unos enfermos, los YES, sí, los que son en azul, sí que tienen alteración, y los que están en verde no, pero sin embargo se ve que hay bastante superposición, con lo cual cuanto más estudiamos las cosas, a veces más complejas son. La enfermedad de Melas es de las más conocidas y de las más referidas en toda la bibliografía de mitocondrial. No obstante, ayer estaba hablando con unos compañeros y desde 1984 que vi el primer paciente con una enfermedad mitocondrial, que era un síndrome de Merck, que lo vi en París. Yo entonces estaba aprendiendo, lo aprendí de los que me enseñaron, pero desde 1984 hasta ahora solo he visto en mi vida pues 3 Melas. Pero 3 Melas, ver con clínica de Melas, porque no hay que confundir que tengas la mutación de Melas con que tengas la enfermedad de Melas. Una cosa es tener la mutación y otra cosa es tener la enfermedad. ¿Cómo se define Melas? Melas se define porque hay que sospecharlo en pacientes que tengan como accidentes vasculares cerebrales, que pueden cursar con una hemiparesia, con una hemianosia, es decir, que no ves en un sitio, que pueden ser transitorios, que son de repetición y que causan luego, a base de repetirse sucesivas veces, pueden causar una encefalopatía.
Y si además eso se acompaña en esos episodios del ácido láctico elevado o de fibras rojorrotas en músculo, pues entonces es cuando se debe sospechar. Pero si además hay un desarrollo psicomotor que es normal en los primeros años de la vida, si hay cefaleas recurrentes y si hay vómitos recurrentes, pues entonces hay que pensar en melas. Entonces hay que pensar en melas y melas es un síndrome clínico. Pero ¿qué pasa con melas? Que se asocia lo más frecuentemente a una mutación del ADN mitocondrial, pero no solo a esa, puede asociarse a otras. Y esa mutación también se puede ver en otras muchas enfermedades mitocondriales. MERF es el primer paciente mitocondrial que yo vi, tenía una enfermedad de MERF. Entonces empieza ya no en las edades más precoces de la vida, sino a partir de los 5 o 7 años, y pues empieza con un cuadro encefalopático, cursa con epilepsia, con mioclonías, tienen temblor y cursa cuando a lo largo del tiempo se van demenciando, es frecuente que haya sordera y que haya más afectación quizá de otros órganos. La sordera es muy frecuente y luego hay una forma más leve que pueden estar en los familiares con MERF, que es una lipomatosis, que es como tumores benignos que son lipomas, múltiple simétrica, y puedes tener solo esos síntomas como otras enfermedades mitocondriales. El síndrome de Kearns-Sayre. De estos, sin embargo, tanto de síndromes de Leigh como de síndromes de Kearns-Sayre son los que más vemos en la práctica clínica. El síndrome de Kearns-Sayre es una enfermedad mitocondrial que cursa con afectación ocular. Como veis aquí, este paciente... Le he dado aquí. Espera, era aquí. Este paciente tiene una cara sin pliegues, amímica, porque tiene una miopatía facial. Tiene unos párpados caídos, que se llama ptosis palpebral, y luego además tiene una mirada fija, porque no causa oftalmoplegia, que quiere decir que los ojos no se pueden mover en una dirección ni en otra. Además, el problema de visión se agudiza porque hay una retinopatía pigmentaria que se va iniciando y luego va progresando a lo largo de los años. Entonces estos pacientes tienen cantidad de problemas oculares, primero pues porque tienen el párpado caído y no les deja ver la mitad del campo visual, luego porque no pueden mover los ojos hacia los lados, luego además una retinopatía que obliga a ver solo, o sea que te impide ver la periferia del campo visual, de manera que si yo ahora tuviera esta patología solo vería a la persona que está allí filmando, ¿vale? Y a los demás no los podría ver. No pueden ir al cine y ver en el cine toda la pantalla. Tienen que verlo todo pequeñito y centrado, ¿vale? Entonces hay unos criterios clínicos para diagnosticar este síndrome, y lo que sí es cierto, cuando sospechan él, pues se asocia a deleciones del ADN mitocondrial, que siendo un problema genético del ADN mitocondrial, pues no suele ser hereditario, sino que es esporádico. Y se asocia también a bloqueo cardíaco, con el tiempo, con lo cual eso también tiene sus implicaciones. Cuando uno ve un paciente que lo sospecha, ya debe contactar con los cardiólogos para ver si es necesario implantar un marcapasos. Como os decía, cada órgano puede dar todo tipo de síntomas. Entonces el cerebro, que es el órgano que necesita más energía, es el que más síntomas da. Entonces, además de todos esos síndromes, hay un montón de enfermedades que se llaman leucoencefalopatías, que quiere decir afectación de la sustancia blanca. Entonces, la sustancia aquí, esto que veis aquí, a ver, que no me equivoque, esto que veis aquí son alteraciones de la sustancia blanca, que debería estar de color gris, y esto que veis son otras. Como veis, esta imagen y esta imagen no se parecen en nada, igual que los pacientes tampoco se parecen en nada. El síndrome de Pearson, también hemos visto unos cuantos, no es tan infrecuente, igual que el MELAS os decía que hemos visto pocos, pues el síndrome en pediatría, ¿vale? Estamos hablando de las edades pediátricas. El síndrome de Pearson, pues sí hemos visto unos cuantos pacientes. Entonces, ¿cómo empiezan los síntomas? Pues empieza con una anemia que es transfusión dependiente, y se puede diagnosticar incluso sin biopsia muscular, porque hay deleciones también en el ADN mitocondrial. Esta enfermedad es grave porque implica la afectación de muchísimos órganos y a veces puede ser fatal en el primer año de vida, pero hay pacientes, sin embargo, que tiran para adelante, van a mejor, y luego pueden evolucionar a otro síndrome clínico que sería la enfermedad de Kearns-Sayre. También, aunque hay una patología en el ADN mitocondrial, pero es esporádica.
Luego hay lo que se llama síndromes hepatocerebrales. Hay muchos síndromes hepatocerebrales con mucha mezcla de síntomas clínicos. En general son enfermedades de niños pequeñitos que son muy severas, producen muchos síntomas, son debidas a muchos genes y que hay que diagnosticar lo más precozmente posible porque suelen ser además enfermedades recesivas y a veces no hay tiempo, hay que pensar en ellos, hay que tomar todas las medidas para diagnosticarlo porque tenemos que hacer un consejo genético. Es decir, los padres quieren saber si otros de sus hijos podían tener esta enfermedad o qué podría ocurrir. Y hay que dar un pronóstico. Luego hay los síndromes cerebrorrenales, que hay afectación cerebral y del riñón, generalmente también se afectan otros órganos, pero a veces el que más da la cara es el riñón, con toda la sintomatología que puede dar la afectación renal, que es sintomatología sobre todo de acidosis metabólica, pérdida de iones, deshidratación, y hay que tratar con muchos fármacos, y también hay muchos genes que son responsables de estas enfermedades. Hay una entidad muy particular que vimos nosotros, un paciente en España, en nuestro país, y que en principio no se sabía lo que era, pero que nosotros habíamos hecho un estudio completo y vimos que era una enfermedad mitocondrial, aunque nadie sabía lo que era, que es una encefalopatía mitocondrial que cursa con petequias evanescentes. Petequias son, hay lesiones en las paredes de los vasos y entonces se producen estas lesiones que veis aquí en el bracito. Cuando le van a hacer la extracción de sangre se llena de lesiones rojitas que luego se pueden quitar, y entonces es debida a esta enfermedad en sí, que es muy característica y hay que reconocerla cuando se ve. Y luego tiene otra cosa que se llama acrocianosis ortostática, que lo hemos visto también en otros pacientes, que es cuando coges al niño y está en vertical, a veces se hinchan los pies por motivos vasculares, porque no regula bien pues todo el paso de los elementos de vasculares o no. Y entonces es relativamente fácil diagnosticarlo porque la clínica es la clínica, y además hay en orina, cuando se hacen los análisis, hay un aumento de etil malónico. No sé cómo viene el tiempo. ¿Quién era la del tiempo? 5, vale, uy, perfecto. Luego les dejo los genes a ellos. Es que prefiero que decir menos, pero que os enteréis bien de lo que digo, porque hay conceptos que son muy básicos y que a veces cuando venís a la consulta, pues a veces parece que no están claros, y eso sí que me gustaría que quedasen claros. Las miocardiopatías, pues como hemos dicho con los demás órganos, puede haber una miocardiopatía dilatada, ¿ves? Aquí en la primera, ya pues aquí está una miocardiopatía dilatada, quiere decir que el corazón está dilatado, las paredes delgadas. Una miocardiopatía hipertrófica, las cavidades estrechas, el corazón grande. O puede haber trastornos del ritmo, también debidas a múltiples genes. Otras patologías importantes que hay que reseñar y que nosotros siempre las tenemos en la cabeza son las patologías asociadas con coenzima Q10, que suelen cursar también, para variar, con síntomas muy diferentes de unos pacientes a otros, desde atasias y problemas cerebelosos. Cuando el cerebelo no funciona bien hay problemas de coordinación, de medir las cosas bien, aparte del de la marcha, o puede cursar con encefalopatías que pueden ser síndrome de Leigh o miopatía con intolerancia al ejercicio. Y en los niños pequeños hay unos genes que están particularmente ligados a una afectación muy grave y que afectan muchos órganos, pero sobre todo el riñón, con un síndrome nefrótico congénito que es resistente a los corticoides, porque normalmente cuando tienen esos síndromes los nefrólogos dan corticoides, pues este es resistente, o sea que los corticoides no le hacen efecto. Y entonces, pues los defectos de coenzima Q10 pueden ser o bien por falta de síntesis, porque los genes que sintetizan el coenzima Q10 no funcionan bien, o bien porque hay otras alteraciones que pueden ser genéticas o no, que hacen que la disponibilidad del coenzima Q10 sea bajo, con lo cual también es otro mundo muy grande por explorar. Cuando venís a la consulta, pues tenemos que saber si tiene el niño una patología sospechosa de enfermedad mitocondrial o no. Entonces, ¿qué hacemos? Pues análisis. Hacemos análisis porque es lo más fácil y lo más aceptado y lo a veces muy buena. Entonces, ¿qué son importantes en estos análisis? Están señalados en color amarillo, pues el lactato, los niveles de ácido láctico,
que en general pues hay que pensar en ello, aunque hay otras causas no mitocondriales, pero hay que pensar si tienen lactatos por esto o por otras causas. Y los cuerpos cetónicos, que son estos, que vienen de la oxidación de las grasas, ¿vale? Entonces, estudiamos lactato, para la oxidación de las grasas miramos los cuerpos cetónicos, las grasas libres que hay en plasma, las carnitinas y todos los derivados de la carnitina, porque es un depurador y cuando hay un tóxico, la carnitina se engancha al tóxico y podemos medir cuál es. O derivados del ciclo de Krebs, que para eso os pedimos una orina y hacemos lo que se llama ácidos orgánicos en orina, que los tendréis en los informes, y vemos también si hay marcadores de una cosa o de otra, ¿vale? Entonces, cuando pedimos una orina, pues pedimos para ácidos orgánicos, para medir los cuerpos cetónicos y para medir otros acilcarnitinas y otros derivados que puedan orientar a cuál es el efecto causal, siempre buscando el gen y buscando cómo tratar y cómo diagnosticar. Entonces, ¿a qué se suele recurrir después? Pues a la biopsia muscular. Como os he dicho, pues la biopsia muscular puede mostrar fibras rojo rasgadas, que son estas, que lo de este color oscurito son proliferación de mitocondrias, que si se tiñe con una técnica que se llama tricromíco de Mori, sale de este color. Si se tiñe con otra técnica, que es la sucinato deshidrogenasa, se ve de otra manera, depende de la tinción que se utilice. Además, estas fibras, pueden coincidir con, se le hace otra tinción que es para medir, que mide de alguna manera si la actividad del complejo 4 de la cadena respiratoria, que es la citocromoceoxidasa, funciona bien o no. Y entonces aquí se ve, por ejemplo, que una fibra que tiene aumento de mitocondrias porque han proliferado intentando conseguir, si somos más mitocondrias, conseguiremos una función normal, hasta que fallan. Entonces, intenta proliferar para intentar generar todo el ATP que se necesita. Entonces, aquí vemos que esta no se tiñe de este color, que quiere decir que le falta citocromoceoxidasa. A unas fibras sí y otras fibras no. Entonces, cuando se hace la biopsia muscular, coges las que sí y las que no. Y cuando se mide la actividad enzimática, se mide la suma de todas. Entonces, ¿qué hay que hacer cuando hay un enfermo con sospechoso de enfermedad mitocondrial? Pues hay que mirar muy bien y para eso es importante la información que vosotros tenéis, porque todo lo que nosotros sabemos, lo que nosotros aprendemos es de lo que nos contáis. Hay que escucharos. Hay que ver a los niños, no se puede hacer una consulta telefónica sin ver a alguien, no se puede dar un aviso. Cada niño es diferente, cada persona es distinta. Ya estoy terminando. y entonces pues hay que la información clínica es básica. La exploración, toda la anamnesis y entonces intentar con la experiencia saber agrupar si tiene esto, si tiene el otro. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? Pues antes se iba más directamente a la biopsia muscular. Ahora, ¿qué pasa? Que están saliendo nuevas técnicas, la tecnología avanza a pesar de los pesares y seguirá avanzando la tecnología y la investigación. Entonces, pues si tiene un cuadro típico, se puede recurrir a hacer el análisis genético en sangre o en orina. Pero lo que pasa es que la mayoría no tienen cuadros típicos. Y entonces cuando no tiene un cuadro típico recurres a la biopsia muscular. Entonces en la biopsia muscular, según el déficit enzimático que tenga, pues ya se van haciendo más estudios, tanto bioquímicos como genéticos. Cuando hacemos la biopsia muscular, pues los bioquímicos nos miden las actividades de la cadena respiratoria. Son la suma de muchas proteínas, la suma de muchas actividades, el complejo 1, el 2, el 3 y el 4, se miden habitualmente en la biopsia muscular, mientras que el 5 no se mide, porque habría que hacerlo con el músculo en fresco, y tecnológicamente es muy complicado. Entonces lo que se hace para estudiar el complejo 5, pues es hacer mutaciones relacionadas con el complejo 5. Y entonces, pues unas, como hemos dicho previamente, unas dependen del ADN nuclear y otras del ADN mitocondrial. Es muy complejo hacer mapas de dónde están las lesiones, de dónde están las enfermedades en el gen. Se intentan hacer, pero sería imposible con más de 200 mutaciones del ADN mitocondrial. Bueno, ya no se he perdido la cuenta. Pues no se podría hacer aquí un mapita de dónde están situadas las lesiones, porque ves aquí la atrofia, el lever, pues está aquí, está en muchos sitios, ¿no?
Y bueno, pues para terminar, pues comentaros que hay muchos genes, que el ADN nuclear y el mitocondrial están conexionados, que también están conexionados con el mundo exterior, con factores externos, con cosas que regulan la evolución de la enfermedad. No es lo mismo un niño que cuando está descompensado, pues se trata, pues a lo mejor simplemente poniendo un suerito y con una pequeñita ayuda puede salir, que a lo mejor pues una evolución de otra manera. O sea, hay tantos factores que inciden en cada paso de la enfermedad, en el día a día, que es muy difícil contarlos todos, pero que también cuentan. Y bueno, pues hablar de todos los genes es imposible, se los dejo a los investigadores y muchas gracias por su atención.